Saludamos ya en a buenas horas a Rafael Herrera, director de Desarrollo Sostenible de Canaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, soy Luis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, encantado de volver a vernos, de volver a encontrarnos y de tratar temas importantes como es, en este caso, uno de los que vamos a abordar en el día de hoy, que es el uso responsable del agua, ¿no? Sobre todo cuando estamos en verano. Pero lo primero que sí me gustaría preguntarle a Rafael Herrera es, porque si no me equivoco está en una zona, en Las Burras, y está visitando unas averías, pero por un aviso, ¿no? De una planta exótica invasora. ¿Qué ha pasado? Sí, correcto, correcto. Es un tema curioso y preocupante también. Y ha pasado lo siguiente. Hemos recibido un aviso por parte del operativo Redexo, que es la red de alerta temprana de especies exóticas invasoras del gobierno de Canarias, pues el aviso de la presencia de una planta que se llama Pluquea carolinensis, una planta que descubrieron la semana pasada que se ha extendido por determinados barrancos del sur de Gran Canaria, del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Claro, el tema es grave. Seguro que los oyentes han escuchado hablar de otras especies exóticas invasoras, como por ejemplo el rabo de gato, que desgraciadamente está extendiéndose por prácticamente todas las islas y por todos los ecosistemas y causando un grave daño a la biodiversidad. O también hay otros casos bastante famosos de especies exóticas invasoras, no tanto plantas, pero que por eso quizás son más llamativos, como es el caso de la ardilla moruna en Fuerteventura o de la culebra real de California en Gran Canaria. Es decir, estamos hablando de situaciones que implican un riesgo grave para la biodiversidad canaria. Bueno, pues en este caso lo que ha sucedido es que se han descubierto unas manchas, unos núcleos de esta planta que tiene una capacidad de dispersión tremenda, y estos núcleos están asociados a una tubería que lleva agua regenerada desde la depuradora de la Purra hasta unos depósitos desde donde ese agua regenerada se utiliza en el río de campo de golf y de jardín. Entonces, bueno, pues nos dieron la alerta los compañeros de Redexo. Canaragua forma parte de Redexo como entidad colaboradora, por el compromiso que tenemos nosotros con la gestión de exóticas invasoras, y entonces pues hemos acudido a la llamada y vamos a intentar hacer todo lo posible para atajar, que es de lo que trata la idea de la alerta temprana, atajar la expansión de esta especie exótica lo antes posible, porque si no puede resultar un problema bastante grave. ¿Cómo llega una especie de este tipo a Canarias y de qué manera hay que atajarlo? O si nos despistamos, ¿cuánto tiempo puede pasar en que se convierta esto en una plaga y se reproduzca de manera incontrolada? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, ha hecho varias preguntas, ¿no? La primera es cómo llega. Desgraciadamente, la mayor parte de las especies exóticas invasoras, sobre todo vegetales, o sea, flora, que tenemos en Canarias, llega por vías jardines. En este caso concreto, se sabía desde hacía tiempo que existía esta planta, Pluquea carolinensis, en los jardines de algún hotel del sur de Gran Canaria, pero no se había identificado como una especie exótica invasora, es decir, la planta estaba restringida a esos jardines concretos y estaba en observación, pero no se apreciaba que esa planta supusiera un riesgo, ni tampoco estaba recogida como tal, como especie exótica invasora, en ningún documento, ninguna normativa, documento legal o normativa. Sí que sucedía lo contrario en el caso de otra planta del mismo género, del género Pluquea, pero que se llama Pluquea ovalis y que se encontró hace años en el sur de Tenerife. Esta historia la cuento para que vean un poco qué es lo que suele pasar con las exóticas invasoras. Ujú. Se trae para un jardín, porque es bonito, se instala y durante un tiempo no sucede absolutamente nada. Como estaba contando, en el caso de la Pluquea ovalis, en el sur de Tenerife, ya desde hace tiempo se había identificado como exótica invasora, y ahí ya hay un problema gravísimo. Se ha extendido por el sur de Tenerife, y el miedo que tiene la gente dedicada a la conservación, las administraciones públicas, en general las universidades, es que esa planta que vive asociada a entornos húmedos dé el salto a la vertiente norte de Tenerife, donde ya podría extenderse prácticamente sin control, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos un caso de una Pluquea ovalis en Tenerife que estaba catalogada como exótica invasora y que supone un problema, y una planta, Pluquea carolinensis, que no estaba catalogada como exótica invasora y estaba simplemente en observación. Ujú.
¿De acuerdo? Entonces, esto es, ya digo, algo muy habitual. Las especies exóticas tienen como una especie de periodo en el que están en un territorio, se implantan y no sucede nada. La planta está, normalmente la cuidamos en parques y jardines y ahí no hay ningún problema. Y de repente empieza, empieza a extenderse y empieza a aparecer de manera naturalizada en todas partes. Y ahí ya es cuando tenemos un problema. Por eso se habla siempre de alerta temprana, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo con esta Pluquea carolinensis en el sur de Gran Canaria? Que buscando otra especie exótica invasora, que es el árbol de la seda, la cuadrilla de Geplant, que tiene esta encomienda, detectó que esa planta que estaba en observación y que aparentemente no suponía ningún riesgo, que es la Pluquea carolinensis, de repente ahora ha aparecido en varios barrancos, en varios puntos de Gran Canaria, y sí que ya constituye un problema y constituye una alerta temprana. Entonces tenemos que actuar inmediatamente, porque si no actuamos ya digo, es una planta que tiene una capacidad de expresión brutal, brutal. Es decir, genera una semilla que es casi como una pelusa que se pega a los animales, un perro cazador se le puede pegar, una persona que pase por ahí se le pega la ropa, se dispersa también muy bien con el viento y que si no lo atajamos, pues nos vamos a encontrar con que lo mismo que sucede con el rabo de gato, pues vamos a tener otra especie de exótica invasora que nos va a generar problemas para la biodiversidad. Justo, y precisamente, Rafael, esta mañana hablábamos de otro caso que se está dando, ¿no? Por el aviso de Redexo, de un caracol africano que ha sido localizado en Tenerife en 3 lugares, que es que el caracol prácticamente ocupa toda la palma de la mano, ¿no? Llega a ser de 30 centímetros, que uno piensa, ¿qué pasa con estas especies que vienen de otros lugares y que pueden acabar con la flora, ¿no? de Canarias? Con la flora y con la fauna. Y con la fauna, claro. A mí, claro. A mí, por ejemplo, un caso bastante dramático que para mí es el de la culebra real de California. O sea, la culebra real de California se alimenta de otros reptiles. En concreto, su principal fuente de alimento es el lagarto de Gran Canaria, que es una especie endémica de Gran Canaria. Y es el lagarto más grande de todas las especies de lagarto del archipiélago. Cuando hablamos de lagarto gigante del Hierro, lagarto gigante de La Gomera, es que lo que sucede es que todos los lagartos, prácticamente todos los lagartos que llegaron a unas islas como Canarias, tuvieron ese desarrollo, esa evolución, ¿no? Hacia convertirse en especies grandes. Algo muy típico de la evolución de las especies que colonizan un archipiélago, que o bien tienden a hacerse muy grandes o bien tienden a hacerse pequeñas. En este caso, los lagartos en Canarias son lagartos grandes. El lagarto de Gran Canaria es el más grande de todo el archipiélago. Bueno, pues esta serpiente se alimenta de este lagarto hasta el punto de que los estudios que se han hecho dicen que en donde hay serpiente real de California, por ejemplo en la zona de Telde, de Gran Canaria, la población de lagartos se ha reducido en un 90%. Es decir, prácticamente se ha extinguido el lagarto en esas zonas, en esos barrancos donde está la culebra real. Y ahora viene lo más preocupante, y es que la culebra real de California puede vivir en Gran Canaria desde la costa hasta la cumbre. Es decir, no es que digamos, no, bueno, vive en los barrancos de la zona de medianías, pero en cumbre no puede vivir o en costa no por las temperaturas. No. Su superficie potencial de colonización es absolutamente toda la isla y prácticamente todas las superficies del archipiélago canario. Es decir, se escapan por la zona de las Cañadas del Teide o las zonas más altas, más montañosas de La Palma. Es decir, en Gran Canaria tenemos que atajar como sea la expansión de esta culebra, porque si no desaparece el lagarto y en general los reptiles de Gran Canaria. Pero es que además también tenemos que evitar como sea que esa culebra salte a otra isla. Es una situación bastante problemática y es algo en lo que tenemos que trabajar todos juntos, administraciones, empresas, ciudadanos, porque se considera que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, sobre todo en islas como la nuestra, que además tenemos un nivel de endemismo altísimo. Bueno, sin duda hay que felicitarnos a Redexos y a todos aquellos que forman parte precisamente, ¿no? de esta red, como puede ser Canaragua, que evitan que pues todas estas especies o gran parte de ellas se puedan expandir con esa observación y ese control absoluto. Rafael, nos centramos también en, como decíamos, ¿no? Al comienzo de esta llamada, en algunos de los consejos que llegado el verano tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque, claro, siempre lo hemos dicho, ¿no? El bien más preciado para nosotros es el agua. ¿De qué manera podemos hacer un uso responsable del agua en verano?
Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Desde luego, verano es el periodo en el que tenemos que darle una mayor importancia, ¿no?, al uso responsable, evidentemente. Primero porque hay una mayor demanda de agua porque pues, la gente utiliza más agua, ¿no? Y hay una mayor demanda de agua y también hay una menor disponibilidad porque hay menos pluviometría, ¿no? Y esto genera también cierto estrés en los servicios de abastecimiento de agua, ¿de acuerdo? Con la llegada del verano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, pues evidentemente tenemos que utilizar el agua justa y necesaria. O sea, cuando hagamos nuestras tareas cotidianas, de poner lavadoras, que es una fuente importante de consumo de agua, la lavadora, que lo hagamos a carga llena, que lo hagamos conscientemente, cuando lo duchemos, en general, cuando hagamos uso del agua. Pero yo también quiero hablar de, es verdad que no todo el mundo tiene jardín, ¿de acuerdo? O sea, la mayor parte de la población no tiene jardín, pero los jardines también es importante que nos lo replanteemos en términos de consumo de agua, porque cuando llega el verano esos jardines generalmente plantados con especies no adaptadas a la climatología del lugar, empiezan a demandar muchísima agua. La persona, por ejemplo, que puede tener una zona de césped, sabe perfectamente que si no la riega se le va a morir el césped, y recuperar ese césped muerto, pues también implica tiempo, dinero y agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos superficies jardinadas con especies que tienen cierta demanda de agua y llega el verano y empieza a haber estas temperaturas, entonces desgraciadamente es inevitable que tendamos a sobreregar y a gastar importantes cantidades de agua. Hay que tener en cuenta y hay que empezar a pensar ya que esta climatología adversa, estas olas de calor, cada vez se van a repetir con más frecuencia. Y la ventana temporal en la que vamos a tener sequía, altas temperaturas o episodios de calima va a ser mayor, no se va a restringir a meses de verano, sino va a ser mucho mayor. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer que pensemos ya en que debemos replantear esos espacios jardinados para que cuando llegue el calor no tengamos que tirar tanto de agua. A lo mejor incluso hasta poner un poquito de césped artificial, ¿no? Llegado el caso, si yo sé que siempre es más agradable, ¿no? El natural, pero bueno, a lo mejor pues también tienes esa opción y a lo mejor no tienes que tener ese mantenimiento tan constante, como dices, de estar regando, de estar pendiente de él y podría ser una opción. Pero en este caso, ¿dónde gastamos más agua? Lavándonos los dientes, en la ducha, en la lavadora. ¿Hay algún dato que diga malgastamos el agua justo ahí en ese momento? La lavadora es una fuente importante de consumo de agua a nivel doméstico. La lavadora y también la ducha. Ahora, el lavado de dientes son episodios relativamente cortos, ¿no? Y desgraciadamente a veces lo hacemos con menos frecuencia de lo que debiéramos. Entonces, no tiene tanto impacto. Quizás ducha, lavadora, en general hoy en día en el lavado de la loza, pues la gente también, ahí también se gasta agua. Mucha gente tiene lavavajillas, los lavavajillas suelen tener programas de bajo consumo y en realidad esto es curioso, pero lavando un lavavajillas, sobre todo si está lleno el lavavajillas, se ahorra agua con respecto al lavado a mano, se ahorra bastante agua, pero yo diría que estos son los tres puntos más importantes, dejando de lado lo que es jardines, que es ahí fundamental. Y quiero decir algo con respecto a lo que comentabas del césped artificial. Evidentemente es una opción, pero también muchas veces tenemos que pensar en espacios ajardinados con suelo de tierra que tiene interés para la fauna y con vegetación plantada, adaptada a la zona, si vive en zona costera o zona de medianía, pues pueden ser pues, tajinastes, tabaibas, que pueden ser también muy bonitos. Y ahí estamos prestando un servicio para la biodiversidad. Sí, sin duda también, sí, no abandonar la naturaleza, ¿no? Por todo el plástico o fibras sintéticas que podamos poner. Para ir acabando, también siempre hay muchas dudas de cuando lavamos el coche, si hacerlo con el lavado a presión, con esa manguera a presión que a lo mejor dices tú, bueno, es más rápido, o la máquina, porque en definitiva el lavado a presión mínimo tienes que pasar 3 veces
por el chorro, porque si le pones un poco de jabón, etcétera, etcétera, al final, lo quieras o no, pues casi sale a la par de un lavado sencillo. ¿Qué es mejor a la hora de lavar el coche también? O sea, lo ideal es ahí elegir como consumidores, tenemos esa posibilidad. Después, otra cosa es lo que nos encontremos más a mano o lo que sea más sencillo, pero lo ideal siempre es que escojamos aquellos sistemas de lavado que tengan una menor huella hídrica, porque al final estamos hablando de esto. Cualquier actividad que tengamos nosotros tiene un impacto en términos de huella hídrica, es decir, es volumen de agua que estamos extrayendo del medio, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido hay sistemas que reutilizan el agua, es decir, hay sistemas que son bastante eficientes. Y ahí es donde hacia ahí es donde deberíamos tender. Muy importante, no se puede lavar el coche en la vía pública porque el coche, pues está, en realidad, en el fondo, todo ese polvo que tiene nuestro vehículo está cargado de contaminantes y con el lavado lo único que hacemos es llevar esos contaminantes al medio. Y ahora que tenemos que lavar el coche cada 3 días prácticamente, Rafael, esto se está convirtiendo en una locura, ¿no? Porque con la calima que tenemos y directamente siempre, todos los días, parece que el coche se va ensuciando, pues tener también ese detalle, como decías tú, de llevarlo a un centro de lavado y buscar alguna manera, que yo no sé si en un futuro harán los coches que una vez que le caiga una mota de polvos, no toque al coche, porque vamos, esto es un sinvivir, ¿eh? Claro, pero bueno, como bien has dicho, los centros de lavado funcionan bastante bien, los que hay mismo en los centros comerciales, son centros de lavado donde además se eficienta bastante el agua, se intenta utilizar la menor cantidad posible de agua, se reutiliza el agua, es decir, en general yo creo que son una buena opción. Bueno, la última, cada vez llueve menos, tenemos que ser más conscientes del uso adecuado y sobre todo responsable del agua. Sí, desde luego. O sea, esto, nosotros tenemos una suerte, todo hay que decirlo, que es que en Canarias contamos con desaladoras de agua de mar. Desaladoras de agua de mar que nos permiten tener cierta seguridad, porque si nos comparamos con pueblos que pueda haber en el centro peninsular, donde no tienen esa opción, yo que sé, en la provincia de Albacete, por ejemplo, o sea, las circunstancias son muy diferentes. Estamos hablando de lugares donde cuando llega el verano está prohibido regar, por ejemplo, los jardines, está prohibido utilizar piscinas, es decir, tienen verdaderos problemas de abastecimiento. Nosotros tenemos la suerte de contar con el agua de mar que podemos sacar, pero aún así eso es muy costoso en términos de energía y al final son infraestructuras, ¿no? Infraestructuras industriales complejas. Entonces, tenemos que ser conscientes, como bien has dicho, de que es necesario reducir el consumo de agua, reducir nuestra huella hídrica en todos los sentidos y mirar a futuro porque lo que nos llega va a ser todavía peor. Bueno, pues agradecer a Rafael Herrera, director de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, en este caso de Canaragua, que nos haya hecho ese huequito pues en ese momento en el que se encuentra luchando también y observando esa planta exótica invasora, lo diré bien, Pluchea carolinensis. Ya sabía yo que me iba a costar, que también le ponen cada nombre. Y bueno, ojalá pues también tengamos también mejores noticias de cara a septiembre, que seguramente volveremos a hablar. Rafael, feliz verano, a disfrutar en la medida de lo posible y bueno, seguramente, insisto, pues bueno, todas estas plantas exóticas y todo el trabajo que hacen, pues tendrán buen resultado, sin duda. Muchísimas gracias, feliz verano para ti también y para todos los oyentes. Gracias, hasta luego.